¿Qué tal, constructor? En esta segunda charla, en esta segunda capacitación que vamos a dar al personal, vamos a hablar sobre los empalmes. ¿Por qué es importante un empalme? ¿Dónde se debe colocar? Y por último, una recomendación muy importante que debes saber. El día de hoy vamos a ver el tema de empalmes, los empalmes de acero. Este va a ser el tema de hoy. Un empalme básicamente es un traslape entre dos fierros para poder realizar la continuación de la estructura. Realizar un buen empalme es muy importante porque de esa forma estamos, de cierta forma, estamos uniendo correctamente dos fierros y van a poder resistir como si fuera uno solo. Hay dos tipos de empalmes: empalmes en columnas y empalmes en vigas. Hay tres puntos muy importantes para ver qué dimensión, qué longitud tiene un empalme. El primer requisito que debemos tener en cuenta es el diámetro. El diámetro de la barra. No es lo mismo empalmar un fierro de 5 octavos que empalmar un fierro de media de 1 pulgada. El segundo punto es la resistencia del concreto. Como ya les mencioné anteriormente, la resistencia va a depender de qué va a resistir. O sea, una columna puede ser una resistencia de 210, puede ser 280, 350. No es lo mismo el concreto que usamos en una vivienda que usamos en un edificio. Va a depender de esos factores. Y el tercer punto, de qué depende la longitud de un empalme, es del elemento. Como lo había mencionado, si es columna o si es viga. O viga. Depende en qué situación nos encontramos, en qué estructura nos encontramos. Si estamos en una columna, en una viga. Ahora, para fines prácticos, y ya estamos en la obra, vamos a realizar un ejemplo. Por eso les alcanzó la tabla, y vamos a hacerlo juntos para que de esa forma podamos interiorizar y tenerlos prácticos, ¿no? Y sepamos usar tanto aquí en la obra, como yo sé que ustedes están construyendo su casa, pueden estar construyendo la casa del hermano, de la familia. Entonces van a poder tener esas consideraciones también en su vida cotidiana, ¿no? Cuando están realizando otro trabajo en otro lugar. Entonces ya sabemos cuáles son estos puntos importantes para tener en cuenta el empalme. Ahora, aquí arriba vamos a hacer un ejemplo tomando en consideración estos tres puntos. Vamos a ponernos en un caso práctico. Por ejemplo, en el diámetro de la barra vamos a poner que estamos empalmando un fierro de 5 octavos. ¿Ya? Vamos a ponernos que estamos usando este concreto, esta resistencia de concreto, y vamos a ponernos en el caso de la columna. Por eso les alcancé el gráfico de una columna. Entonces vamos a poner acá una columna, y ahora vamos a determinar juntos cuánto sería ese empalme. Vamos a graficar la columna que ustedes tienen ahí. Vemos el ancho de la columna. Ahora, para poder realizar una correcta empalme es muy importante su ubicación. ¿Dónde debemos realizar el empalme? Y un caso muy común, yo sé que muchos de ustedes han visto, es que en las viviendas dejan fierros lo más pequeño posible, para ahorrarse fierro, dicen, ¿no? Entonces siempre lo dejan como a 50 centímetros del vaciado del techo. Entonces eso está mal. Ahorita vamos a ver por qué. El correcto empalme, como ustedes lo tienen graficados en la imagen que les compartí, nosotros no podemos realizar empalme en el H sextos, que vendría a ser, esto es la altura entre piso. Esto tendría a ser el H. Y esto vendría a ser el restante, que sería el 2H tercios. Entonces la altura del entrepiso, imaginemos un caso común que es 2,45.
un caso común que es 2,45 la altura entre los niveles. Si el H es igual a 2,45 m, en esta parte de acá, en el H sexto, está prohibido o no debemos evitar realizar un empalme. Hay consideraciones, ¿no? Si se da el fierro hasta aquí, hay otras formas de realizar un empalme, pero no es correcto. O sea, debemos evitar realizar ese tipo de empalmes. El H sexto vendría a ser, a ver, dividido en 2,45 entre 6. Ya les hice la tarea por aquí. A ver, 0,48. Casi 50 centímetros, ¿no? Entonces, en 48 centímetros, aquí y acá arriba, no debemos realizar un empalme. Debemos evitar realizar los empalmes en esos lados. ¿Cuánto nos resta? Nos resta 1,49 centímetros. O 1,49 metros, perdón. Entonces, en esta parte de aquí, en la parte media, es donde debemos realizar el empalme. Estamos ahora teniendo en cuenta 5 octavos de fierro. En el cuadro que les pasé, ¿cuánto es el empalme que le corresponde a 5 octavos? 60. Ya, entonces el empalme para fierro de 5 octavos es 60 centímetros. Entonces, a partir de aquí, debemos considerar el empalme para el acero. Si nosotros tenemos que el acero, como el azul, que el acero, tenemos acá esta distancia, a partir de los 48, debe ser 60 centímetros. Eso quiere decir que cuánto tendríamos que dejar desde el nivel del techo hacia arriba. 1,8 m, ¿no? Porque es la suma de esto y esto. Entonces, el fierro que deberíamos dejar todo este tramo tiene que ser 1,8 m. Ese debe ser el fierro. Ahora, exacto, el fierro que debemos dejar, no, el fierro, tamaño que debemos dejar del nivel debe ser 1,8 m. El empalme lo debemos realizar después de los 48 centímetros, que son solamente 60. Esto dejamos libre, acá no realizamos empalme, el empalme empieza aquí. Aquí empezaría el otro fierro. Para que se pueda entender, aquí vendría el otro fierro. Imaginemos que tenemos 4 fierros. 1, 2, ya no me alcanza, 3 nada más. Ya, y vamos a empalmarlos, ¿no? Hacer esto es incorrecto. Empalmarlos todos a un solo nivel. ¿Por qué? Porque cuando viene el sismo va a coger a todos los que están empalmados. Entonces eso va a hacer que la estructura sea más débil y sea más propensa a fallar cuando venga un sismo. Por eso es que nosotros tenemos estos dos límites, ¿no? Un límite acá abajo y un límite acá arriba. Entonces esto de acá, digamos, la mitad, lo que nos dice la norma es que el 50% empalmar en un lado y el 50% en el otro lado. Consideramos a partir de acá los 60. Por ejemplo, ya empalmamos por acá, pues, ¿no? De aquí a aquí, 60. Para eso, nuestro fierro, ¿de cuánto sería? Si tenemos 1,49 y 48. De aquí a acá tenemos que empalmar 60. O sea, tenemos que llegar hasta este punto, ¿no? Serían 1,49 más 1,48. ¿Cuánto es? 1,97. Entonces el fierro de aquí debería medir 1,97. O sea, la mitad mediría, como lo habíamos medido, este de acá, ¿cuánto medía? Luis, ¿cuánto medía? 1,8 m. Esto medía 1,8 m. Y el otro fierro medía 1,97 m. 50% mide esto y 50% mide esto, de las varillas. De esa forma no vamos a empalmar todos en un solo nivel. Algunos empalmaremos aquí arriba y otros empalmarán aquí abajo. De esa forma, cuando venga el sismo, chocará con este que está empalmado, pero tendrá este de acá que lo está ayudando a resistir. Dime. Una pregunta, ¿y qué pasaría si por ejemplo, en una casa, en una vivienda que normalmente uno hace su caserito, todo? Claro. Si uno deja los fierros, tendría que dejarlos por medio de 2 metros, ¿no?
O sea, no lo va a cortar, sino sería mejor que todos queden a 2 metros para hacer el empalme, o habría que hacer uno más abajo y uno más arriba. Exacto, eso es justo lo que trato de decir con esto, es que el correcto empalme es que sea discontinuo. Uno lo dejes arriba y el otro lo dejes abajo. Entonces, 50%, la mitad de las varillas quedan a un nivel, la mitad al otro nivel. Teniendo en consideración este cálculo. Recuerda que esta altura es H, no es 2.45. Puedes tener una vivienda que sea de altura 3 metros, puede ser una altura de 2.10, no sé. O sea, por eso es que eso ahí le dije que era valioso. Guárdenlo en su billetera, tienen un cachuelo, una obra, lo sacan y hacen el cálculo, que es simple. Ahí está la fórmula, ahí está el cuadrito de los empalmes. Solamente reemplazan los datos y ya saben cómo hallar las alturas, ¿no? Las alturas de las varillas. Acabamos de terminar la segunda capacitación. Espero que esta información te sea de utilidad. Si tienes alguna consulta, una pregunta que me quieras realizar,